buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto saludar esta tarde a nuestro público que ya se encuentra conectado a nuestra transmisión, tanto de Facebook como en el canal de YouTube. Pues como siempre, bienvenidos y pues agradecemos su asistencia para dar continuidad a nuestro ciclo Las Músicas de México. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios en nuestra caja de comentarios, tanto de Facebook como de YouTube. También que al final esperamos muy ansiosos sus preguntas para nuestro ponente y sobre todo también agradecer a todos aquellos que comparten esta transmisión en sus muros, en los grupos, pues porque de esa forma podemos llegar a más y más público. Pues sin más, esta tarde, igual que siempre, como ya es una bonita costumbre los jueves, voy a dejarle los micrófonos al maestro Benjamín Juárez Echenique, miembro corresponsal de nuestra academia. Tiene usted la palabra, maestro. Muchísimas gracias, Yasmín, y pues estamos de manteles largos porque tengo el gusto de presentar a un admirado colega y querido amigo, el doctor Gabriel Parellón, doctor en musicología por la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Él es maestro y licenciado en composición y teoría de la música por el Conservatorio Real de La Haya, en los Países Bajos. Durante 2016 realizó una estancia postdoctoral en la famosa Escuela Politécnica de París, donde desde entonces es profesor huésped del programa de Arte y Ciencia. Y a partir de 1995 es también investigador titular del CENIDIM, el Centro Nacional de Investigaciones, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, y también a partir de 2011 tutor del posgrado en música de la UNAM, un programa de excelencia en la formación de nuevos y nuevas colegas en estos campos del conocimiento musical. Y en 2015 inició su labor como profesor de Historia de las Artes en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Yo me refiero a Gabriel como un polímata, es decir, una persona con amplios conocimientos y habilidades en diversas áreas. Y esa combinación de conocimientos en la música, la matemática, la filosofía, la estética, la lingüística y el que es un nahuatlato, hace de Gabriel Parellón alguien capaz de realizar muy importantes contribuciones como compositor, como musicólogo, como lingüista, como filósofo, y este carácter interdisciplinario y sobre todo su capacidad para encontrar conexiones en áreas que pensaríamos que son aparentemente dispares, son algunas de las características distintivas de su enfoque tanto intelectual como creativo. Así es que estamos muy interesados en escucharte, Gabriel, en esta conferencia hermenéutica de los cantares mexicanos con criterios métricos y semióticos y lingüísticos, un tesoro de la cultura que hereda México y que tú conoces absolutamente de memoria, como ya me lo has demostrado en más de una ocasión. Adelante, por favor. Gracias, Benjamín. Es una presentación muy generosa, creo que un poco pasada, pero lo agradezco mucho. Y la conferencia que me va a ocupar esta tarde, y les agradezco mucho que me escuchen, versa casi exclusivamente sobre no todo el conjunto de los cantares mexicanos, sino una selección de ellos. Me gustaría ver la primera lámina del material que presenté. Allí vemos los tres tomos. Bueno, me resulta muy paradójico el hecho de que este es uno de los mayores tesoros de la literatura de las Américas, no solamente de México, no solamente de la lengua náhuatl. Es uno de los compendios más interesantes en la historia de la literatura y también tiene una historia muy extraña, en parte desafortunada, pero con un feliz desenlace. Esta es la que estamos viendo, es la edición 2011 que preparó
la Universidad Nacional Autónoma de México en 3 volúmenes gruesos y publicados en el año 2011. No fue la primera edición, pero es la edición corriente, la edición que vemos actualmente en línea. Podemos ver la siguiente lámina, por favor, que es muy importante, porque en un repositorio de nombre Temoa, me gusta mucho el nombre que eligieron. Temoa es algo así como descender, observando o hurgar, investigar. Contextos alfabéticos del náhuatl es un gran acierto del Instituto de Investigaciones Filológicas y Bibliográficas de la UNAM, que colaboran para sostener y enriquecer esta plataforma valiosísima. Porque esos 3 volúmenes, cuyas portadas vimos hace un momento, no son tan accesibles y son gruesos, como ya lo mencioné. Entonces, leer cada página de las más de 1000, creo, que constituyen ese compendio, puede resultar complicado, pesado, difícil de transportar o de conseguir. Bueno, pues allí en la dirección electrónica que están viendo en la parte inferior de sus pantallas, se puede consultar el conjunto de estos volúmenes. Y pues una disculpa para aquellas especialistas que ya conocen los cantares mexicanos. Me parece sinceramente que nuestra comunidad universitaria y académica y en general, el público general en México no está relacionado, no está familiarizado con este tesoro extraordinario, que hay que decirlo, también es de difícil aproximación, porque no se trata de un documento uniforme que haya sido elaborado de principio a fin con una temática particular. Más bien es un compendio de papeles bastante, iba a decir bastante desordenados, más bien con diferentes calidades de orden entre sus partes, y de pronto encontramos cosas como que ya son muy características de un siglo XVI muy avanzado, y con una influencia de quien haya compilado esto, se percibe la mano de los franciscanos, porque hay algunos de esos documentos que, como digo, están intervenidos con algunas acotaciones y el acomodo mismo de los materiales. En fin, da la impresión de que este es un conjunto de papeles que pudo haber dado pie a otras investigaciones o a ciertas investigaciones que no se realizaron, o a otras sí, muy posiblemente el llamado Códice Florentino tenga alguna influencia de estos materiales, ¿no? Son papeles reunidos para un proceso de investigación que sabemos que encabezó Fray Bernardino de Sahagún, pero que nunca vio el formato de un compendio publicado, ni mucho menos. Más bien, los frailes franciscanos coordinados por Sahagún en un principio, y a su muerte proseguido este proceso y también perseguido por la Inquisición, derivó en un proceso muy complejo en que algunos materiales fueron a parar al Palacio Real en Madrid, algunos otros, bueno, ya sabemos el famoso Códice Florentino que termina en Florencia precisamente, pero estos materiales quedaron muy bien escondidos por los franciscanos en pues el antiguo Colegio de San Francisco, y es allí de donde se recupera este material. Supongo que el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco estuvo involucrado desde un principio en este tipo de trabajos, porque era un establecimiento de los primeros, o el primero a nivel, entre comillas, profesional, que se estableció al principio de los tiempos de la Nueva España para realizar ese tipo de procesos encaminados casi siempre a eficientar la evangelización de la Nueva España.
Lo escondieron tan bien estos materiales que solamente hasta tiempos de la incautación de los bienes eclesiásticos en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con lo que derivó en la Guerra de Reforma por el proceso constituyente de 1857, bueno, el ejército mexicano, el régimen juarista de la primera época, da con estos materiales y se van acumulando en un espacio, según recuerdo, el antiguo convento de San Agustín en la Ciudad de México. Actualmente pues es un edificio importante que forma parte del patrimonio de la UNAM en el centro histórico de la Ciudad de México y que fue la primera biblioteca nacional cuyos acervos se tuvieron que mover. Ya sabemos que todo lo que estuvo ahí ahora lo ubicamos en la Biblioteca Nacional en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad Universitaria, en el complejo, como parte del complejo del Centro Cultural Universitario. Bueno, y que es de hecho donde actualmente se encuentran en caja fuerte los manuscritos del antiguo archivo franciscano. De hecho fueron recogidos y acumulados en ese antiguo convento para 1894-95. Un jalisciense, José María Vigil, es ratificado como director de la Biblioteca Pública, de la Biblioteca Nacional de México, perdón. En un proceso, bueno, hace un momento estaba hablando de Juárez, ya estoy en Porfiriato, cómo es que transcurrieron casi 40 años con estos materiales allí. Hay un texto muy conmovedor del propio Vigil, que dice, bueno, cito de memoria más o menos, dice que decidió José María Vigil empezar a clasificar los materiales de acuerdo a su apariencia física. Dijo, voy a colocar los papeles que se ven más antiguos y seguramente con un criterio también de materiales. Voy a dejar los de pasta de celulosa, pues en un lado, pues, son libros más o menos modernos, los de hojas de algodón y escritura más antigua, según un criterio muy general. Bueno, el caso es que José María Vigil tenía un maravilloso instinto bibliográfico y a partir de esa primera clasificación intuitiva, empezó a desarrollar un criterio cada vez más puntual, pero fue de esa manera como más o menos pronto dio con estos papeles y un opúsculo que los encabeza. Y dice José María Vigil que sentía una desesperación por no poder leer en la lengua náhuatl y adentrarse en las cosas maravillosas que decía Vigil debían de estar allí capturadas, ¿no? Pero otro acierto, y a pesar de esta limitación de José María Vigil, un gran acierto fue haber invitado al nahuatlasto y filólogo Antonio Peñafiel. Ese es un personaje muy sobresaliente. Creo que de grandes personalidades que tuvimos en el mundo académico y científico mexicano del siglo XIX, sobre todo en tiempos de Juárez y después en el Porfiriato, fueron sepultados los de Juárez por los porfirianos y los porfirianos por la Revolución Mexicana y sus consecuencias. Solamente de esa manera me explicaría cómo en México no conocemos la magna obra de Antonio Peñafiel, quien se dio a la tarea de traducir por primera vez estos textos y editarlos y publicarlos en una edición rarísima, porque viene la Revolución Mexicana y todo el mundo de aquel grupúsculo de apoyo porfiriano llamado Los Científicos, pues desapareció muy pronto y después vino una transformación en la política cultural y universitaria de México muy dramática, en un movimiento de una nueva generación con ideas muy distintas, un grupo encabezado por José Vasconcelos, que se tiene por fundador de la moderna Universidad Pública en México y de la Secretaría de Educación Pública,
que sin embargo dio pie a una nueva generación a la que pertenece, por cierto, Ángel María Garibay Quintana, el gran nahuatlato, el gran filólogo de la lengua mexicana a mediados del siglo XX, que pues en lugar de favorecer un examen, un estudio minucioso en reconocimiento de la obra de Peñafiel, nos da a entender que es mejor no conocer esa obra. Me parece muy desafortunada esa actitud, y ahora voy a empezar a hablar sobre las ediciones de los cantares mexicanos en adelante, pero sí me parece muy importante señalar que no pretendo yo descalificar el trabajo de Ángel María Garibay ni de su seguidor más importante, que es Miguel León Portilla, porque voy a hacer mención, voy a hacer algunos señalamientos, pero no pretendo descalificar su trabajo, porque sinceramente pienso que ellos actuaron conforme a sus conceptos, a su momento histórico, y además realizaron una labor muy importante. Desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia, pues sabemos que el aprendizaje humano se ha construido, y todos los días lo constatamos en un mecanismo de prueba y error. Y a veces juzgamos mal. Por eso yo preferiría hacer algunos señalamientos concretos, pero no desacreditar de ninguna manera la obra, desde luego no la de Peñafiel, que es la que más admiro por su precisión y su gran capacidad. Estamos hablando de mexiquenses, qué curioso, ¿no? No creo que esto sea casualidad. Tanto Peñafiel como Ángel María Garibay eran mexiquenses, pero no en un sentido demagógico, sino que se percibían a sí mismos como descendientes de una herencia cultural de lenguas indígenas y de cultura indígena. Y bueno, Garibay hablaba también, además náhuatl, hablaba ñañú, es decir, otomí, y Peñafiel también era bastante apto para entender algunos aspectos de las lenguas del tronco otomí, otomangue, y del matlatzinca. En fin, estamos hablando de protolingüistas. La lingüística no se había desarrollado como la conocemos en la actualidad, pero son protolingüistas y son protosemiólogos también, tanto Peñafiel en una generación y en una generación posterior de científicos mexiquenses, Ángel María Garibay. Después de muchos años de intentar sentar las bases para un instituto de investigaciones de la lengua náhuatl en el seno universitario, pues solamente uno de sus alumnos de Garibay toma esta responsabilidad como una vocación y un proyecto de vida, que es Miguel León Portilla, el fundador de instituciones que están completamente concentradas en estos temas y que han madurado en los últimos 50 o 60 años. Perdón por este preámbulo tan largo, pero sí es muy importante. Ahora que veamos la siguiente, por favor, la siguiente lámina, quisiera yo poner de relieve en el estudio de los cantares mexicanos. No solamente creo que lo más obvio es el contenido semántico y quizás a veces narrativo, o la construcción de la información que está ahí plasmada, el análisis de contenidos, propiamente la filología, el análisis literario. Creo que eso es bastante obvio, a pesar de la variedad a veces incomprensible de cómo están reunidos estos papeles. Pero a veces sí obvio por algunas sucesiones de estos textos que sí nos dejan con una sensación de secuencia narrativa. Bueno, eso fue lo que vieron Peñafiel y después Garibay, y a eso le dieron la mayor importancia.
es decir, preocuparse por traducir del náhuatl al español. Por cierto, quiero decir que es tan difícil traducir del náhuatl al español como del náhuatl al chino o al idioma que ajeno a Mesoamérica que ustedes quieran, ¿no? Lo digo, puede ser otra obviedad, pero lo digo porque no existe ni podría existir una traducción ni perfecta ni única de los cantares mexicanos. Entonces, en este sentido también yo reivindico el valor, el esfuerzo, enorme esfuerzo de estudio filológico y traductológico de Peñafiel, de Garibay, de León Portilla, porque a veces encontramos esto, quisiera compartirlo, si hay estudiantes, sobre todo de lengua náhuatl, de literatura náhuatl, yo quiero compartir esto que es una de las grandes enseñanzas que yo he valorado con estos materiales. Es imposible dar con una traducción perfecta viniendo de una lengua que no está relacionada de ninguna manera con las lenguas de Europa Occidental o con la familia indoeuropea y que tiene incluso una forma de construcción bastante distinta. A veces se antoja comparable al japonés, a las lenguas altaicas, ¿verdad? Al coreano, por ejemplo. A veces se antoja con algunas semejanzas sintácticas con las lenguas turcas. A veces resulta familiar algún tipo de construcción con las lenguas húngaro-finesas. En fin, lenguas derivadas de migraciones mongolas. También quiero aprovechar este comentario para descartar la hipótesis que pudiera surgir, ¿no? de que se nos ocurra vincular estas lenguas de la familia yuto-azteca con lenguas arcaicas del centro norte de Asia, en Siberia. Aunque esto tenga algún sentido, no estaríamos hablando de una relación más próxima hacia nosotros de 14 o 18 mil años, si no es que más, si no es que hablamos de una separación de 20 o 30 mil años. Eso no lo estudia ni la lingüística ni la historia, entonces es natural que a veces los especialistas se molesten con ese tipo de insinuaciones porque tienen razón. Más bien ya tendríamos que entrar en un terreno muy distinto como la ciencia genómica, donde efectivamente tenemos trazas genéticas que nos vinculan a pueblos del norte de Asia, a todos los pobladores originarios de las Américas y a sus descendientes modernos. Pero yo no voy aquí a pretender confundir o mezclar estos dos temas. Lo que quiero decir es que la estructura de la lengua náhuatl es sumamente diferente al castellano y a cualquier lengua europea, como ya lo dije, de Europa Occidental, lenguas indoeuropeas. Así que las variantes traductológicas van a continuar. Son materiales tan apasionantes, tan interesantes, que vamos a seguir traduciendo emocionados, y yo he hecho una muy modesta contribución en este sentido, a sabiendas de que por más que me esfuerce yo no voy a ser mucho mejor quizás que mis antecesores, pero lo que sí es absolutamente necesario es que continuemos configurando una masa crítica en esta disciplina semiótica y traductológica para acercarnos cada vez más, no a la traducción perfecta de los cantares mexicanos, sino a un ambiente de comprensión de estos textos, un ambiente de comprensión amplia y flexible, donde nos familiaricemos con diferentes posibilidades de aproximación a estos contenidos. Bueno, esa es una cosa. Y otro aspecto muy, muy interesante que está, desde luego, íntimamente relacionado, pero a veces no es tan evidente, es el peso métrico, los pesos de la distribución de las fuerzas en la métrica de la lengua náhuatl capturada en estas escrituras. Entonces, ¿cómo será la complejidad métrica? Bueno, en la lengua náhuatl, la penúltima sílaba es donde recae casi siempre, no sé si decir que más del 98% de las veces. No quisiera entrar en detalles por ahora al respecto, pero podríamos decir que
una característica métrica de la lengua náhuatl es la acentuación prosódica en la penúltima sílaba. He hablado un poco al principio en broma, ¿saben? He estado hablando con algunos filólogos y traductores y un poco en broma les he dicho que a mí me parece que esto de acentuar la última sílaba de la lengua náhuatl podría ser influencia de exploradores y lingüistas franceses de fines del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Lo empecé a decir en broma, pero ahora tengo algunas amigas, amigos, colegas que me dicen, oye, deberíamos abrir una línea de investigación por allí, o sea, tal vez decir Teotihuacán es una influencia francesa, porque en el siglo XIX y principios del XX, la comunidad académica, intelectual mexicana está completamente embebida de influencias afrancesadas, ¿no? Entonces, no lo sé, esto lo sigo diciendo en tono de broma, pero pues si decimos Teotihuacán, pues habría que decir México, Chapala, Tlaquepaque, etcétera, ¿no? Bueno, eso me resulta bastante cómico, pero no para alguien como Gutiérrez Tibón, por ejemplo, que le temía mucho a esta cuestión. Él prefería no acercarse a esta cuestión porque le temía. Le parecía demasiado complicado y decía que era pedantería meterse con estos temas. Yo creo que no, yo creo que necesitamos leer los cantares mexicanos, incluso cantarlos, recitarlos en atención a las reglas y a la estructura propia de la lengua. Entonces sí podemos penetrar en este cálculo de distribución métrica porque no todas las palabras tienen el mismo número de sílabas o se construyen de la misma manera. Entonces eso influye, hay una relación entre fonología y métrica y desde luego en la configuración poética de los cantares. Habría que ver entonces cómo se relaciona esta complejidad con los contenidos simbólicos del texto, ¿cierto? ¿Cómo se relacionan los encabezados percusivos? Esto es algo sumamente interesante porque yo, que estuve entre 1994 y 98, 99, como miembro del taller de composición del Conservatorio Nacional de Música, preguntaba insistentemente a mis maestros, ¿qué sabemos de todo esto? Y a lo que me respondían, no se sabe nada de la música de los pueblos indígenas de la antigüedad y de los mexicas, que en esa época todavía confundíamos mucho, imagínense tan recientemente, a aztecas y mexicas. Me decían, no se sabe prácticamente nada. Por ahí hay algunos instrumentos en el Museo Nacional de Antropología, pero no se sabe nada, lo cual no era verdad. Más bien hemos arrastrado con una apatía, con una atención muy precaria sobre estos temas, y creo que con las herramientas técnico-tecnológicas y los grupos de investigación que existen actualmente en México, estamos en condiciones muy buenas para avanzar a velocidades muy provechosas en estos temas. Podemos ver la siguiente lámina, por favor. Bueno, no quisiera yo abrumarlos con la bibliografía existente sobre esos temas porque para fortuna nuestra ya hay una masa crítica bibliográfica sumamente significativa. Nada más para tampoco para no caer del otro lado, ignorando textos tan importantes como estos, pues en términos de medida, de criterio de la medida y en términos matemáticos, que podríamos aprovechar para un marco estadístico de interés lingüístico, filológico, pues todo lo que dice esta autora, Danielle Dehouve, en este libro maravilloso, muy voluminoso también, El imaginario de los números entre los antiguos mexicanos, que es un texto disponible en línea, podemos pues avanzar mucho en la construcción de una teoría literaria desde estas perspectivas métricas. Muy desde la perspectiva estadística tenemos esta excelente tesis, diría yo, para hacer una tesis de maestría. No conozco yo al tesista, pero pues lo felicitaría yo porque es un maravilloso trabajo donde se aplica un modelo analítico, estadístico, computacional de José Humberto Flores Bustamante, con una espléndida dirección de tesis a cargo
de mi querido amigo, el doctor Patrick Johansson. No voy a presentar más bibliografía porque esta es una selección de una selección que creo que más bien sirve para dar cuenta de que hay grandes avances en los últimos 15 años sobre estos temas. Siguiente lámina, por favor. Bueno, entremos ya en materia de discusión con evidencias en los manuscritos. Este es el cantar. Bueno, miren, ¿por qué Bernardino de Sahagún no le puso a esto canción? Porque canción tiene un significado muy concreto en el castellano medieval del siglo XVI. Y no es esto una canción popular, digamos, sino tampoco creo que un canto tan general, sino Sahagún, y allí creo que acertó en su elección traductológica, un cantar como un cantar de gesta o como un cantar como en traducción bíblica, por ejemplo, lo encontramos. Tiene un sentido de una gran profundidad existencial, de una gran profundidad cultural y yo diría también musical. Quizás de un carácter muchísimo más contemplativo que lo que podría tener una canción popular. Entonces, bueno, digamos que ese es el cantar 85º de la compilación de los cantares mexicanos. Vemos una excelente caligrafía. La verdad es que para hacer una grafía del siglo XVI, para esta época es que es de manos de una persona de un afán, enorme afán por la transparencia. En el Archivo General de la Nación tenemos textos de esta época de escribanos, por ejemplo, que, bueno, yo no soy especialista en paleografía medieval, ni mucho menos, pero a mí me sorprende que yo, sin ser especialista en paleografía, pueda leer con toda calma y tranquilidad este texto original. Así que eso ayuda desde luego muchísimo a un análisis más amplio, más general, incluso con estudiantes. Y hace un momento hablé de los encabezados instrumentales, encabezados métricos. Pues aquí lo primero que tenemos hasta la parte de arriba es el título de la pieza que dice Chalcasihuacuicatl. Cuidado porque, claro, en náhuatl siempre tenemos un doble sentido, sino un cuádruple o un óctuple sentido. Aquí por lo menos el doble sentido es muy evidente. Chalca, bueno, piedra verde o esmeralda o jade. Sihua, mujer. Huicatl, cantar. Es decir, canto de las mujeres de Chalco, que es la traducción que eligen Garibay y Miguel León Portilla. Pero Chalca también es un prefijo para denotar valor, valentía. Entonces podría ser el cantar de las mujeres valerosas también. Al menos están estos dos sentidos. Y luego está un encabezado que explica cómo el Huaytlactuani de México Tenochtitlan, Axayacatzin, fue en busca de un importantísimo triunfo militar sobre los michoacanos, que resultó terriblemente mal. Es la peor derrota en la historia del ejército mexica. No creo que sea el encuentro con los españoles, eso más bien encontró un pueblo deprimido, con una secuela de, aunque fuera de 40 años, pero un pueblo que había sido traumatizado por una derrota militar de profunda significación. Y Moctezuma, pues es descendiente directo, es hijo de Axayacatzin. No creo que llevara fácilmente sobre los hombros esta derrota tan importante frente a Michoacán. Y Axayacatzin es que regresa gravemente herido a la Ciudad de México, donde se recupera y es sometido al ritual. Axayacatzin era un guerrero que originalmente se había negado a seguir el protocolo simbólico que debió de haber seguido. Era un hombre pragmático, un hombre de armas. Se saltó esa parte y regresa derrotado con una pierna muy maltrecha y con, según la crónica de Chichimalpaín, la mayor parte de su ejército aniquilado, que ni siquiera pudieron trascender las fronteras del imperio mexica con las de Michoacán.
Y bueno, todo eso está resumido en esas dos líneas. Yo estoy infiriendo muchas cosas que en realidad están en la crónica de Chimalpaín. Y después de esa tercera línea, hay un 72 allí, porque es la foja de estos cantares, como están numerados originalmente, y vemos un encabezado que dice tocotico, tocotí, tocotico, tocotí, tocotico, tocotí. Después una línea, que todavía usamos esa línea, ¿verdad? A veces en la bibliografía, línea larga, como para decir, es lo mismo, es igual. Eso, quienes nos dedicamos a hacer bibliografías, que somos todos los científicos, pues sabemos que esa raya sirve para decir eso. A veces en lugar de esa raya en los cantares mexicanos hay un etc., etcétera. Pero da a entender el escribano que es un acompañamiento. Entonces, escuchamos ese inicio, con un ritmo de índole como de saga. No vamos a leer Shan, Moketzakan, no, o sea, no puede ser así. Estamos en un género de saga, entonces tiene que haber un acompañamiento rítmico vivo. Por eso pienso que un tempo del teponazli, sabemos que es teponazli porque aquí nada más hay 4 tipos de sílabas, no como quería insinuar Vicente T. Mendoza, que fueran infinitas combinaciones de sílabas. Es de nuevo, no voy a acusar a Mendoza de su metodología, que me parece completamente incorrecta, sino que más bien Vicente T. Mendoza junto con Daniel Castañeda fueron los primeros en preguntarse sobre esos temas y gracias a ellos hoy podemos descartar esos enfoques. Repito, estamos hablando también de una historia del pensamiento y una historia de la filosofía sobre el pensamiento métrico del náhuatl. Nada más en esta hoja, no me voy a extender más, pero quiero que pongamos atención. En el margen derecho hay un garabato ahí, en realidad dice ojo, ojo, es una llamada de atención para la censura. En varios de esos cantares, no sé si es la mano de un indígena, muy probablemente sí, porque su conocimiento del náhuatl es exquisito, pero esto pasa por un censor, y el censor que está aprendiendo náhuatl, que se está familiarizando con el náhuatl, no sabemos si es sagún, probablemente, pero pone allí, ojo, cuidado, porque de pronto hay algunas advocaciones, hay algunos llamados simbólicos a ciertas fuerzas de la tradición eh, eh, filosófica, existencial, la cosmovisión de los pueblos indígenas, que los franciscanos en esta primera fase de evangelización tienen muy claro que hay que destruir. Entonces, también eso es muy importante porque yo voy a descartar algunas intromisiones que son obvias. Podemos ver la siguiente lámina, por favor. Bueno, este tipo de trabajo todavía no se ha hecho o no es muy común, es decir, hacer el análisis métrico riguroso de cada cuicat y para empezar a percibir si existe o no existe, como quería imaginar Vicente T. Mendoza, algún tipo de relación proporcional. Y aquí es admirable, de hecho, lo que hizo Mendoza, porque abrió la puerta para este tipo de cálculo sin que encontráramos nada significativo. Lo que quiere decir que no hay una distribución, obviamente, ni aleatoria, ni tampoco con un sesgo proporcional como lo pudiéramos observar en la tradición filológica española, castellana, de la Edad Media, donde vemos géneros de acuerdo a la estructura de los pies poéticos, con que la métrica de la poesía castellana se estructura. No tendría por qué haberlos. Creo que Mendoza imagina que va a dar con algo, con una estructura que va a posibilitar ese enfoque sobre la filología antigua náhuatl. Pues no lo encontró porque no hay tal cosa. Sin embargo, es muy interesante que sí existe una especie de circularidad métrica condicionada por la respiración. Esto es algo muy importante en cada lengua, en cada idioma.
se respira diferente, sobre todo si estamos cantando o si estamos recitando poesía. Y cada cesura, eso, perdón si me está escuchando un filólogo, un especialista, un poeta, una disculpa porque yo sé que sabrán mucho más que yo, pero es algo bastante natural. No podemos imaginar lenguaje natural, como se dice en lingüística, no podemos imaginar un idioma y especialmente una tradición literaria, poética, que sea independiente de los ciclos cardiorrespiratorios en el proceso de la lectura o de la interpretación del texto. Entonces, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero estoy marcando aquí en rojo unas pausas que tienen una doble función, enfática, expresiva, y también respiratoria, que le va dando una estructura muy característica a estos textos y que constituye la base de la gran tradición literaria, filológica de los pueblos yute, de las lenguas yuto-aztecas. Porque esto creo que es de lo más importante en mi charla de esta tarde. Creo que es sumamente significativo destacar que estas expresiones, lo voy a leer de nuevo, recitado o cantado, para distinguir lo que está aquí encuadrado en rojo y lo que no. Shan moketsakan, anikotitsiwan yoy aye, tonhuian. Es decir, hay una especie de sucesión natural del náhuatl, pero hay una pausa respiratoria expresiva, y esto es característico de la tradición filológica de los pueblos yuto-aztecas, lo acabo de decir. Es decir, esto significa que no estamos hablando de una tradición náhuatl aislada para el caso de México Tenochtitlan, sino que este tipo de estructurar el cuicatl lo encontramos con pueblos como Huirrárica, como Rarámuri, en comunidades Shoshone, muy al norte, en Nuevo México, o en Colorado, o Dakota. Encontramos este tipo de relaciones también entre los Yoreme, los Odam. En fin, esta es una tradición bastante más robusta de lo que habíamos entendido a lo largo de las investigaciones en el siglo XX, y nos da pie para comprender así, en esa dimensión, una filología muy amplia, muy rica, que trasciende a la propia filología náhuatl. Y también interesante esto, ¿no? Porque también tenemos grabaciones ya de principios del siglo XX y de todo el desarrollo del siglo XX en investigaciones etnomusicológicas, donde ahora que escuchamos esto, dándole este sentido, todo cobra mayor coherencia, se ve con mayor coherencia, siendo que forma parte de una misma tradición. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está todo, la foja 72, con todo el análisis de los segmentos líricos. No me gustaría decir líricos, porque eso tiene que ver con la lira griega. Quizás tendríamos que estudiar un poco más para saber cómo nombrar con una palabra en lengua náhuatl este cuicatl dentro del cuicatl, el canto dentro del canto, para diferenciar dos categorías. Marqué con cuadrados o círculos en azul las comas. Qué interesante que la coma, viniendo del neuma griego, es adaptada muy, muy difícilmente por el escribano náhuatl, como que es algo que se le está enseñando, el signo de la puntuación, porque ya la palabra náhuatl y este cuicatl, dentro del cuicatl, voy a decir cuicatl para no castellanizar todo esto, que es interior, ¿no? Entonces, pareciera que este escribano se rehúsa a los signos de puntuación de origen griego, que son respiraciones, como que no queda muy claro por qué se tienen que utilizar, siendo que la cardiorrespiración involucrada en la interpretación de este cuicatl ya es de por sí bastante clara. Vamos a avanzar, por favor, la siguiente. Desde luego voy a ser más explícito sobre estos asuntos un poco más adelante.
Nada más quiero compartir con ustedes cómo quedó la edición del año 2011 por este cuerpo académico y editorial encabezado, coordinado por Miguel León Portilla. Ese es el mismo Chalcasíhuacuicatl. Y hay un encabezado que con, pues yo diría, inteligencia editorial, pone en letras en negritas y en color rojo estos encabezados. Luego aparte el encabezado del Teponazle y luego viene el texto en castellano. Quiero nada más hacer notar que este estilo de castellano, esta idea, viene del hecho de que a lo largo del siglo XX, desde Peñafiel, desde el siglo XIX, ya hay una idea de que náhuatl, pretendidamente del siglo XVI, se tiene que traducir a castellano del siglo XVI. Y eso legitima la traducción. Sí, ahora, bueno, perdón que me causa cierta gracia, pero ya no lo veo, bueno, yo no lo veo, no veo la necesidad de hacer esto. Entendemos que había un criterio de legitimación a través de esta idea, pero ya me parece completamente cuestionable. Que si lo que queremos es entender en México el contenido de esos textos, mis preferencias traductológicas serían de otra índole, incluso mucho más relacionadas con el habla popular de México que con un castellano del siglo XVI. Podemos ver la siguiente imagen, por favor. Bueno, este es otro Cuicatl, bueno, de hecho es el que sigue, es el subsecuente del Chalcasíhuacuicatl, que era el 85º, ese es el 86º. Huehuecuicatl. Me encuentro por lo menos un doble sentido. Huehue es anciano, pero Huehue es tambor también. Si no es que hay un cuádruple sentido, algo que vamos a ver un poco más adelante. Y esta es la edición de León Portilla de 2011 también. Vemos la siguiente lámina, por favor. Miren, aquí empiezan los problemas. Hay unos exponentes allí, 797, 798, porque hay un muy voluminoso apéndice con explicaciones al margen en el tercer volumen de esta edición, donde se dan este tipo de explicaciones, para mi gusto, demasiado cortas. Ahora, yo también me pregunto si este es el lugar, en esta edición de 2011, si este es el lugar para entrar en disquisiciones filológicas y semióticas. En ese sentido, yo aplaudo la decisión muy arriesgada de Miguel León Portilla de ofrecer una primera traducción que sea una consecuencia y quizás una corrección en muchos aspectos de Ángel María Garibay. Me parece mal que no haya una continuidad desde Antonio Peñafiel, pero bueno, es una decisión y yo creo que es un acierto hacer este corte en el año 2011 y entregarnos, poner en manos de todos quienes disfrutamos y amamos la lengua náhuatl estos volúmenes. Es un acto necesario. Y yo pienso que el lugar para la discusión de las derivas filológicas y lingüísticas y semióticas de estos textos, pienso que tiene que ser otro. Y tendría que ser un espacio académico donde haya seminarios, publicaciones. No basta con que exista una revista, tiene que haber muchas revistas y cada Universidad Pública de México debería pues de tener sus revistas en lenguas originarias. Esto es una realidad en varios estados de la República Mexicana en la actualidad, pero falta muchísimo trabajo allí. Con los cantares mexicanos no hemos llegado hasta allá y espero que pronto lleguemos. Pero miren, aquí hay un problema muy interesante. Leo rápidamente este encabezado. Dice: canto de ancianos. Lo hizo cantar el señor Axayacatl, que no pudo conquistar a los michoaques porque así regresó de Tlaximaloyan. Tlaximaloyan es la mexicanización de Taximaroa en Purépecha, actualmente diríamos Ciudad Hidalgo, Michoacán.
Y no solo eran unos cuantos los príncipes, los esforzados, los que allí murieron, algunos huyeron por su ancianidad, ya no eran fuertes, por ello se excusan. Así este canto los reprende. El señor Chinchicha era ya un viejo gobernante. Muy grave error traductológico. Vamos a ver por qué. El siguiente, por favor. Aquí tenemos el texto manuscrito de este Huehuepuicatl y la siguiente lo vamos a ver con más detalle. Aquí está el encabezado, Huehuepuicatl. Bueno, siguiente lámina, vamos a ver más detalles. Aquí está esa frase que traduce de manera, pues, me resulta graciosa la traducción de León Portilla, que dice, completamente fuera de contexto, ¿quién es el señor Chichicha, por favor? Y dice aquí en náhuatl, Huehuetlacatl intlatohuane Chichicha. Para empezar, León Portilla mete una N, que yo no sé, eso fue un accidente. No es Chinchicha, sino Chichicha. Sin embargo, comprendo el temor que pudo haber tenido León Portilla, porque no tiene, a ver, ¿qué pasa si lo traducimos así? Huehuetlacatl, hombre mayor, hombre viejo, Intlastohuani, el orador o el jefe, Chichicha, escupidor. Muy extraño. Esa es la traducción correcta, pero es muy extraña. Ahora vamos a ver un poco más. Siguiente imagen. Bueno, es algo que se fue, es algo que no se le dio suficiente peso en la edición de 2011 de los cantares mexicanos, es a los pies de página o a las observaciones al margen, que sí eventualmente se comentan en el anexo final, pero no a profundidad. Volvemos al mismo problema y este era el lugar para hacer esta inmersión en la semiótica de estos textos. Bueno, de paso, vemos allí ya en un zoom más de cerca, vemos que efectivamente hay en el recuadro rojo una C, una H fusionada con una I, otra C, de nuevo la H fusionada con la I, otra C, una H fusionada con la A. Es una escritura muy fina y muy clara. No hay una N, pero para nada. Y luego en el círculo anaranjado hay una llamada a pie de página. Qué interesante, ¿no? Vemos la siguiente imagen, por favor. Allí está el pie de página, la acotación al margen, pues. ¿Y qué dice? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Dice al margen, y aquí inclusive, por desgracia, el diseñador, editor, se comió un poquito el margen. Por fortuna, es muy poco. Entonces se alcanza a leer bien el texto y podemos entender qué dice. Esto es muy fuerte, porque le da sentido por completo al Huehuepuicatl, bajo una interpretación que León Portilla no comprendió. Dice la nota al margen, Istoca ompa tlatohuani, intoca ompa momiquilique, tiacahuan. O sea, así se llama allá Tlatoani. Aquí falta esta palabra, pero la podemos suprimir si quieren, nada más ayuda a entender el sentido. Lo leo de nuevo. Así se llama allá Tlatohuani. O emperador si quieren cambiarlo. Así se llama allá, a donde llevaste a matar a quienes perdieron el honor. ¿Quién está haciendo esta nota al margen? Es algo extraordinario. Es un hombre, no sé, puede ser una mujer, no lo sé, no se sabe quién, pero es un escribano indígena que 60 años después, 40 años, 50 años después de la derrota de los mexicas con los michoacanos, sigue reprendiendo, sigue sintiendo en su corazón una profunda amargura por el gravísimo error de Axayácatl. Y de esta manera lo reprende. Bueno, vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Entonces, leamos de nuevo esto. Huehuetlacatl ya era viejo, el emperador escupidor. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta es mi traducción del encabezado. Vamos a regresar
a lo más interesante que estaba tratando de explicar hace un momento, pero creo que es importante no perder de vista el contenido del encabezado de este Huehuehuicatl. En mi traducción, este canto, yo dije que podía haber un sentido doble, que sí lo hay evidentemente, canto de tambor o canto de viejos, pero también en Molina vemos que Huehue es una especie de viejo alcahuete. No estoy inventando, por supuesto que no, eso es una definición que nos da en el vocabulario de la lengua castellana y mexicana Alonso de Molina, ese importantísimo vocabulario impreso en la Ciudad de México en 1571, y podríamos pensar que es un canto de alcahuetería. Vamos a ver poquito más adelante una cuarta posibilidad. Y dice el texto, en mi traducción, que este Huicatl lo hizo en náhuatl el Tlatoani Axayacatl, que no pudo conquistar a los de Michoacán, porque así volvió de Tlaximaloya. Y no solo fueron cuantiosos los nobles y los sinvergüenzas que allí murieron, algunos huyeron por ser veteranos, ya sin fuerza, y por eso se excusan de su derrota. Así este canto los marca. Cada palabra la estuve midiendo y debe ser respaldada, está respaldada por una reflexión filológica y etimológica. Entonces, esta es una traducción que me parece más razonable, pero de manera muy importante el final de este encabezado. Cómplice, es decir, Huehuetlacatl, no viejito, no hombre viejo, Huehuetlacatl, tampoco hombre tambor, eso no me parece que tenga sentido, sino un viejo Huehue, un viejo huehuenche, casi diríamos, en mestizo del siglo XIX. O sea, un alcahuete, un cómplice, era ya de todo este desastre el Tlatoani escupidor. Muy bien, puede ser que todo esto me lo acepten en alguna publicación, puede ser, pero lo de escupidor sigue siendo un misterio hasta ahora. Veamos la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos al escupidor. Siguiente lámina, por favor. Aquí con mucho detalle. Esta figura de Huehueteotl es un lugar común de la arqueología mexicana, ¿cierto? Es que esta es una de las piezas más conocidas y estudiadas en el Museo Nacional de Antropología. Es una pieza de las piezas fundacionales del museo, otrora Museo Nacional de Historia. Y esta pieza de atribución totonaca, encontrado en el Cerro de las Olesas, en el estado de Veracruz, representa a la potencia solar, potencia por lo tanto vieja, que más viejo que el Sol, pero está haciendo un gesto donde tiene la piocha estilizada al estilo, estilizada al modo de la representación, por un lado, de Ejecatl Quetzalcóatl, por otro lado, parece que tiene flamas en su rostro, que duda cabe que es una potencia solar, ígnea, y está escupiendo. ¿Por qué escupe? Pues existe un mito entre los Wixárikari que dice que cuando estaba terminando de crear el mundo, el sol, escupió, y que de ese escupitajo surgieron las diferentes especies de aves. Entonces hay un gesto común, hay una gestualidad común en estas aves y el ser que las genera, el sol. Las aves son hijas de esta potencia solar. Y entonces ya tiene muchísimo sentido este mito mexica, creo yo que tiene todo el sentido, en que el Tlatoani Axayacatl, que elige el autosacrificio, me parece que la crónica de Durán no entiende lo que se le informa y su notificación de la muerte de Axayacatl es muy abstracta. Mientras que en una lectura rigurosa del Chalcasíhuacuicatl y del Huehuecuicatl, vemos lo que pasó realmente con Axayacatl. Es sacrificado en una ceremonia
efectuada por sus 4 mujeres, sus 4 ajiani especializadas en tanatología, porque no un tlatoani que carga con una derrota de la magnitud como fue la pérdida con Michoacán, no puede seguir siendo tlatoani. Y pasa casi 2 años disciplinándose para cumplir con este ritual del Chalcasíhuacuicatl. Y finalmente se entrega a esta potencia solar, finalmente su cuerpo, como el de los Tlatoani usualmente se incineraban, y es absorbido por esta potencia solar. Por eso se dice que este viejo alcahuete que solapó la derrota, bueno, primero los llevó a la batalla, ¿sí? Y después viene la gran derrota, y después ¿qué queda? Más que el sacrificio. Y así este alcahuete tiene que pagar, y así se convierte en un huacle, en un halcón, en un ave de significación guerrera cenital, en una deriva de esta potencia solar que no le queda más que escupirnos desde el cenit. Y eso está escrito también en el Axayacalcuicatl, en otro de los cantares mexicanos. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ya nos aproximamos al final de mi charla. Quisiera nada más enfatizar que en el esfuerzo de Ángel María Garibay, en esta edición, fue lo último que hizo en su vida. Miren, me parece muy significativo que esto sea el trabajo final de Garibay y que el último esfuerzo en este sentido y en la carrera intelectual, el gran trabajo que como Nahuatl hiciera Miguel León Portilla, está al mismo tópico. Lo último que hizo Miguel León Portilla en su vida fue una aproximación al Chalcasíhuacuicatl. Y lo último que hizo Ángel María Garibay fue lo mismo. Muy interesante. Podemos ver la siguiente imagen. Aquí está la versión de Garibay de este Huehuecuicatl. Y cuando vemos esto, creo que, bueno, me queda a mí muy claro que Miguel León Portilla hizo un grandísimo esfuerzo por limpiar este primer trabajo, porque muy en sus adentros, Garibay tenía la intención, yo creo que ni siquiera él mismo entendía la profundidad de este marco intencional suyo, de llevar al Huicatl histórico en náhuatl a un contexto de pastorela. Esto de coro de viejos y que hay un personaje que se llama Sacamaton, eso es un invento de Garibay, en que, volviendo al tema que expuse hace un momento brevemente, de que texto clásico náhuatl del siglo XVI, que es un invento, desde luego, de la modernidad, requerimos entonces de una traducción castellana equivalente. Por eso, pues esto se lo imagina Garibay como en un contexto de teatro popular, en su mentalidad decimonónica, porque no me queda otra idea más que nombrarla de esa manera, y resolver de este modo la problemática traductológica. Por cierto, que la licencia injustificable de ese viejo chichicha que inventa León Portilla, pues más bien es una copia de Garibay. Allí dice, en esta página 61 de este libro, en la traducción de los cantares mexicanos, según Garibay, aquí dice, este canto se reduce al miedo que les puso el rey viejo chichicha. Válgame, esto sí es mucha licencia en la traducción. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta es la continuación, no hay mucho que ver más que apreciar cómo la idea de pastoralización del Huicatl es la estrategia traductológica, más bien la estrategia de teatralización del texto. La siguiente lámina, por favor. Bueno, queda pendiente, desde luego, una serie de explicaciones acerca de los conceptos y los usos del teponaztle. No por nada en el llamado Hueyteocalli, en el llamado Templo Mayor de México Tenochtitlan,
allí entre Palacio Nacional y Catedral, donde están las ruinas del Templo Mayor, como les llaman, se extrajeron estos monumentos al Teponazli, del recinto sagrado de diferentes etapas constructivas del Huehueteocalli. Y tampoco debe ser gratuito que en prácticamente todas las culturas mesoamericanas, bueno, sí hay excepciones, pero la mayoría de las culturas mesoamericanas tienen sus instrumentos y variantes de este instrumento conocido como teponazli. Desde luego no es de piedra, como estamos viendo en la imagen, estos son monumentos al teponazli. El teponazli es de madera y tienen todos estos nombres, entre muchos otros, en diferentes lenguas de la familia, del tronco mayense, de la familia otomangue y de lenguas de Oaxaca. En fin, esto da para otra exposición, el tema del teponazli. No quiero saltar, pero ya no me daría tiempo para profundizar más en ello. Y quiero entonces concluir con esto y pedirles pues que expresen sus dudas, escepticismos, propuestas, quejas, todo será bien recibido en pos de que vayamos construyendo esta masa crítica a la que me he referido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, vamos a ver qué comentarios tenemos del público. Yo quisiera empezar por recordar, bueno, que tanto el padre Ángel María Garibay, pues él era un sacerdote de Toluca, pues daba también la perspectiva como sacerdote, que era su trabajo de tiempo completo, y que tanto él como el maestro Leo Portilla fueron precisamente miembros de la Academia Mexicana de la Historia. Tú también mencionaste a un mutuo amigo que es el doctor Patrick Johansson. Y bueno, él también tiene un libro muy interesante, lamentablemente muy difícil de conseguir porque lo publicó el Instituto Politécnico Nacional, que se llama Ahuilcuicatl, Cantos Eróticos de los Mexicas, donde subraya lo que tú has dicho. Estos son, no es poema, es una forma equívoca de verlo, son cantos que se cantaban, se bailaban, pero además tiene esta cuestión que aún en el México contemporáneo, donde nos comunicamos con albures y tenemos dobles y triples significados, es algo presente, y la parte erótica está presente absolutamente en forma explícita o oculta. Y bueno, también uno de los últimos textos que publicó el doctor León Portilla es precisamente sobre este tema de del erotismo dentro de los cantares mexicanos y dentro de la cultura de los que hablan el náhuatl. Y bueno, más adelante en esta serie vamos a tener a un querido amigo que vive y toca la música de la Huasteca y maneja la lengua de los Tenec, y cómo también pues ha sobrevivido la tradición del palo volador, eh, pensando que es simplemente un entretenimiento cuando hay una música sagrada secreta dentro de estas comunidades y que acompaña desde que se elige el árbol, se lleva, se acompaña, se vuelve a poner, en fin, la música es fundamental en toda esta tradición de la Huasteca, que es un universo increíblemente rico y donde también, por ejemplo, la jarana huasteca se afina todavía en 415, como se hacía en época del barroco europeo, dicen en fa sostenido, y también tiene un lenguaje no solamente armónico, mucho más rico y variado que el son veracruzano, que siempre ven muchos queridos colegas del son jarocho al son huasteco como una referencia que los enriquece, y también el rasgueo. Yo creo que habría que buscar
qué elementos tiene de todos estos pies rítmicos, porque rápidamente desaparece el teponaztle y la guitarra se vuelve el instrumento nacional de México, pero todos esos pies rítmicos quizás de alguna manera fueron heredados a todo ese lenguaje muy complejo de, eh, de la forma en que se toca la jarana en la región de la Huasteca. Y no sé si tengas algún ejemplo musical que darnos, porque nos quedamos con ganas de escuchar, aunque sea brevemente, algo para... Muchas gracias, Benjamín, por tus comentarios. Nada más quisiera acotar que el teponazli no desapareció rápidamente, el teponazli está Claro, vivo. claro, Y aquí, bueno, yo tengo algunos claro. ejemplares con algunos juegos, no sé si se ven, bueno, no es el caso de mostrar ahorita esos ejemplares, pero en Jalisco existe un número de fabricantes y una demanda para una diversidad de cosas, ¿no? Y hay músicos tradicionales que siguen utilizándolo y bueno, Sor Juana Claro, tiene el los tema con los tocotines. tocotines. Entonces no desapareció y en cuanto al rasgueo del son huasteco, no creo que sea necesario buscar una métrica indígena relacionada con el Tenec o con el náhuatl, que también los huastecos lo hablan, además del Ujú. Tenec. Y me viene a la mente este concepto que ya es otro lugar común, de la Coca-Cola usada en rituales entre los Ujú. tzotziles, por ejemplo. Claro. No habría que buscar un equivalente entre los Ujú. pueblos mayas de la Coca-Cola, o sea, no Claro. tiene que ser así. Y puedo poner muchos ejemplos así. Más bien son estrategias de Ujú. negociación y Ujú. de supervivencia para, como diciendo, yo domino el español, Ujú. no soy español, pero yo domino el español y puede ser que lo domine mejor que tú. Eso es muy Claro, indígena. claro. Y entonces, por allí el joven que en su momento, pues yo fui un investigador que fue a San Andrés Chamula y cuando vi el ritual Ujú. con la Coca-Cola y las gallinas, yo decía, pero ¿qué está pasando? Esto no tiene lugar. Claro, Y claro. bueno, yo pensé que estaban equivocados Ujú. ellos, ¿no? El equivocado era yo. Claro. Y ya después me di cuenta de el ingenio y la enorme capacidad de transformación de los pueblos indígenas y su gran capacidad de paciencia y de esperar a que nosotros comprendamos ese ingenio. Bueno, si te parece bien, me gustaría compartir con ustedes el Ixcuic Axayacatl, el cantar de Axayacatl cuando admite su derrota. Y Ujú. enseguida podemos escuchar un fragmento del Juejuecuicatl que acabamos de ver. Ujú. Yo lo grabé así porque pienso que hay que leer el Ixcuic Axayacatl, hay que leerlo con una tristeza, Ujú. Ujú. eh, pues, total, ¿no? Ujú. Y la podemos escuchar si gustan, y enseguida vamos a escuchar lo contrario, que es un canto, el Huicatl es casi un canto de una burla, porque el texto parece que Axayacatl nos habla como diciéndonos, bueno, pobres ustedes que ya están allá abajo, yo ya estoy acá arriba en el cenit, y no me queda más que hijos míos escupirles. Yo ya trascendí, ya estoy en otro lugar, y hay un tono casi, bueno, entre burla y amonestación también para los mexicanos que siguen adormilados, por decirlo así. Hay una serie de aspectos de amonestación en el Juejuecuicatl. Es muy interesante. Pero primero, si quieren, escuchemos el Ixcuic Axayacatl. Ixcuic Axayacatl nitzcoatl mexicot tlatohuani. Cani cantemo quixochimiquistli tlalpanasi. Yehua yani canin tlapala. Quichihuan tonahua conoque. Ohuaca cani yanca iyo. Chokis tlewahtiu ayahoe yese yonca nepa netlatzalo. El huicatlistic nihtamoa. Ikuica chocoa. Ika huiloan que no namica no huanca. Chokitzil huitlin yahuaya. Ishayo ilhuitl aya. Huala oko ya moyolo o tehuat a.
in moke kelloatsi no huanka. Kanel okpa hoitsi te teuktin ohuai. Tsaniki monil namiki in its koat. Not la jokol. Ohuai. Itech asian hoyol aio. Ach ankas yahui awen tlatsihwin. Mboyo koyatsin yehuan chani tonen kok yaot. Aya tlakuahua kichihuan tlaltipak ayan kanel panton yatske. No tlayokolo huaye itech asian hoyol. Ye one tokoto ohiloaka in tepilhuani in tlahtuanime te teuktin aya. Tätja ignokaute wahke maajan tlajokosti ohoan tepilhuan ajihu. Ma chokhualkine huaya. Ma chokhualiloti hua yanka nompashimoa. In kuish oktech matikiu in moteksomatsin. In tawalkoyotsi, totokihuatsi. Techia ignokaute huatske maajan tlajokosti. Antepilhuan ajihu. Ono ni nemi ano yolo. Nashayaka o tsaniki yahtemoa intech kawako. Intech totsamokli. Notla yokol anokon aya ihtoa yanka iyo. Anka in masehwal atlo yantepet huia. Inokit kiko inte teoktin. En kon kautte wake. Ach akok nesehuits. Ach akohuits nechon mahtikiu. Notla jokol aja no kona jaihtoa janka iyo. Techlawanka notke hin Michoacán inka mako yahuakti witsimanato. Yeti mexika tihewintike Kema ninti kauke in pahuetzin ya otini yao huya. Ken machi mochuke. In mexika in huehuetke xoxocomike. Aoka kitoa in yetikin keketza hilamatitzin. Chimal popoka vina shayaka iyo yahue. Yeti kauke hina mokolton. Kakamatani yao no huya. Tlahuan noyan non tlakatika. Namokolton mono no soke. Kwa huehuetke in tlakael el kahualtzin. Kilmach ako nike yachkawan. Con kautikitske teutli. Yahuayan Michoacán yao. Ankotso onkan temak. Tlanke kwekwechteka in tlatilolka. Mashuihuan in sakwansin. In yete patsin sihuakwepelsin. In tzontekon ika himechikiu. Ika ontechitoa. Shika kikan hue. Tle in yaki chiwa in tlekiwake. Aok mamikitlani. Awok tlamatzneki. Noki mitake in yao huan. Mishpampa vale hua. Tehuitlat pepeskatihuitz itza. Quetzal panit tlasho pale hua. Ya ahuya. Amechana mamotzin. Yashon tlatzakan hue. In maka yehuantin telpopotzintzin. Yehuan tlamakazneki. In tlaka yehuan ankatza okik. Tikwa chokaske ankatza okik. Toselo chokaske. In tikwa huehuetke huya. Amechana hui mamotzin. Yashon tlakakan hue. Iyo ya hue ya onotlahueliltikin ashaya. Kui lleno huehueyo. In tlalolis inocuapil huan hue. In maka yahuat inoshuyu. San namechkahuatki xochilmantiu hue. Ika momakistia in huitznawat yaud hue. Pues queda clara la belleza de la lengua, el uso de la retórica, el papel que tienen los huehuetl. Y pues también nos interesará mucho que nos hables un poco de Xochicuicatl, Cuecuechtli, de tu composición, donde ya recreas no solamente la música y la poesía, sino realmente el ambiente como compositor, no como lingüista,
de lo que hubiera sido una representación, alguna gente diría una ópera de estos cantares. Sí, bueno, antes que nada quisiera destacar la diferencia de géneros, la diferencia Claro, entre géneros. Hace un momento escuchamos el primer cuicat de lamento, es casi un claro. treno. Eso sería un chocacuicat, o sea, un Ujú, canto de llanto, ujú, o un llanto cantado. Dice allí la voz de Ashayakat, dice en Chocailhuitl, esto es una fiesta del llanto. Esa es una metáfora muy fuerte para hablar de como un banquete de lamentos y de lágrimas, de algo que es terrible y no tiene remedio, que es la derrota absolutamente irremediable que tuvo México con Michoacán. Y de manera muy, muy distinta, escuchamos enseguida el juego de Cuicatl, que pertenece al género Yaucuicatl, es decir, un canto guerrero. ujú. Escuchamos ese vigor, por eso mientras escuchamos solamente un teponazle en el género Chocacuicatl, acá en el Yaucuicatl escuchamos no solamente el teponazli, que está anotado en el texto original, sino también un acompañamiento del tambor de guerra, que es el juejuetl. Y además el cuicatl original se llama cuicatl, por lo tanto me parece coherente que estén los dos instrumentos en la música característica de ese texto. Si gustan, podemos ver un fragmento muy breve, quizás un par de minutos, del inicio de Xochicuicatl, que es un cuicatl que pertenece a un género bastante diferente, que es el género cuecuechcuicatl, o sea, cantar de travesuras o cantar de albures. Es un poco difícil de explicar porque no existe algo semejante en la literatura europea, porque como hace un momento diste a entender muy acertadamente, Benjamín, hay un punto de fusión entre el Eros y el Thanatos, Ujú, pero que está armonizado de principio a fin en el Xochicuicatl, donde cada gestualidad de índole erótico es en simultaneidad su espejo tanático o mortuorio, es decir, cada vez que se expresa la sexualidad, el deleite de las formas, hay un diálogo o una sombra que acompaña esa circunstancia que es la propia muerte, es decir, ujú, danza la muerte con la vida, la sensualidad con la inexistencia. ujú. Muy bien, pues después nos han pedido que nos dejes, por favor, links para que podamos escuchar todas estas referencias que les ha interesado a muchas de las personas que nos están escuchando. Y tenemos una pregunta de Alphonse Gary que manda saludos y dice, las expresiones escritas, tico, tico, etcétera, recurrentes en los cantares mexicanos, son referencias sonoras para ser ejecutadas en el teponaztle. Al consultar los textos en original, me hace pensar que se trata de su ejecución en cada una de las dos lengüetas de dicho instrumento musical, que diferencia simplemente un tono agudo de un tono grave. Pero tú tienes mucho que decir al respecto. Bueno, es una pregunta muy importante. Gracias por hacerla. Son cuatro, por eso a veces insisto en esta interpretación del doble o del cuádruple.
El teponazli de manera muy característica produce 4 sonidos, tiene 2 lengüetas evidentes, pero también tiene los extremos allá y acá, o sea, izquierda, derecha, allá y acá. Y realmente suena diferente, son 4 tonos distintos. En cuanto a la armonicidad del instrumento, eso es un tema muy, muy interesante. Yo he publicado varios artículos sobre el comportamiento físico, mecánico del instrumento, que lo hace interesante el hecho de que sea el mismo instrumento que produce las vibraciones, su propia caja de resonancia, las dos cosas al mismo tiempo. Y la interacción de la mecánica resonadora con el propio idiófono genera un comportamiento muy interesante también de cancelación de ondas. O sea, si nos ponemos porque podemos caer en la idea de que, no, pues este investigador ya dice que tiene 4 sonidos, pues yo digo que tiene 5, 10, 11. No, realmente son 4 sonidos que se producen con bastante claridad, y al intentar obtener más sonidos, lo que obtenemos es una menor claridad de esos 4 sonidos. Esto entra en concordancia con la estructura simbólica del pensamiento mesoamericano. Yo no sé, entre quienes nos están escuchando, pues quienes hayan ingresado en los últimos 4 o 5 años por el ingreso principal a las ruinas del Huehueteocalli, del Templo Mayor. Ahora podemos ver un cachitl, un cajete donde se levanta un árbol, está petrificado y está bifurcado. Es una especie de T. Y esa especie de T, bueno, ese árbol fue torcido de manera artificial, no es que fuera así el árbol. Lo que pretende denotar es justamente esta estructura tétrada, donde está el suelo, que forma un horizonte, está lo que yo llamo el teotl, o sea, la estructura principal de las cosas, y la derivación, que es la simetría del horizonte. Esa estructura cuádruple, pues llena páginas de la mayor parte de la producción en la investigación de Alfredo López Austin, así que no me esforzaré por explicar lo que ya está en esa bibliografía. Y por lo tanto, en los textos originales de los cantares mexicanos, vemos estos encabezados que a veces sí están las 2 lengüetas, pero puede ser tico, 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 esas pues son las 2 lengüetas, o coti, 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 o quito, quito, toti, es decir, tenemos 4. Y en términos de escritura, como representación fonética, pues me parece que esto lo decidió una persona muy inteligente que conocía bien, digo muy inteligente para entender el funcionamiento representacional de la escritura latina y estos grafemas asociados a la sonoridad real del instrumento. Entonces tenemos una sonoridad suave, aguda, suave, grave, o sea, to, ti, y una sonoridad un poco más áspera, ko, y otra correspondiente ki, ko, ki, to, ti. Entonces son 4 elementos que nos ayudan a identificar esta sonoridad de esa manera, asociada a este acompañamiento, que no, como pensaba Vicente de Mendoza, una representación de la métrica del náhuatl, sino es un marco, es un contexto sonoro que también facilita la diégesis. La diégesis, que es el devenir de la narrativa, el canto, los símbolos, cómo transcurren en ¿cómo llamarlo? Un holograma. ¿Qué es un holograma? Holos es como entero, ¿no? Completo. Una escritura del todo que resuena en estos instrumentos y que se articula en la lengua náhuatl cantada y bailada también, ¿no? Que me pareció una lástima que no vimos en el ejemplo último. Creo que no se compartió la imagen, pero... No, sí pudimos ver la imagen. Muy bien, me alegra mucho porque es muy importante la coreografía también. Los pasos están dados sobre estructuras de resonancia, como si fuera el escenario un gran teponazli también. O sea, hay una coherencia total de toda lo que es el cuicatl. Todo debe de ser coherente en todas sus partes. Y también una pregunta sobre el uso
repetido de eso que se han llamado interjecciones o guayá dentro de los cantares, que también algunos eh, estudiosos han visto como simplemente una manera de completar un pie rítmico, pero pues... Eso que acabas de decir está citando Francisco Javier Clavijero, que tuvo esa ocurrencia y nunca hemos encontrado las evidencias para semejante cosa. Y Clavijero, como Vicente T. Mendoza en su momento, pues se inventaron ahí lo que les vino en mente. Claro que no, eso lo expliqué al principio de mi charla. Hay un contenido léxico, un formato simbólico, expresivo en la oralidad tradicional de la lengua, y eso se completa por una expresividad cardiopulmonar, que no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo si no tomamos en consideración el baile. Si está, por ejemplo, yo grabé hace un momento el primer ejemplo que escuchamos, el Ikwik Ashayakatsin, lo grabé sentado y acongojado, casi jorobado, porque esa es la gestualidad que le corresponde a ese género. Mientras que tuve que estar dando saltos y movimientos de índole del género Yaocuicat para poder entonar ese Juejuecuicat, y entonces todo cambia. Y la necesidad también de expresividad con estas fórmulas se vuelve algo incorporado, completamente incorporado. Y como ya mencioné hace rato, esta tradición de estas expresiones que tienen todo este sentido, vamos a decirlo así en español, lírico, coreográfico, es común a los pueblos de la familia yuto-azteca. Entonces, entre los Dakota, en un powwow, por ejemplo, o en un mitote en Iztapalapa, pues podemos escuchar lo mismo, esto de cosas así, ¿no? Donde pues parece que no están diciendo nada, pero bueno, el personaje está bailando y está respirando, y de pronto intercala el léxico o palabras que forman parte de una tradición de un canto, ¿no? Lo vemos no tiene que ser exclusivamente pueblos de la familia yuto-azteca. Hay otras comunidades, otras naciones que forman parte de otras familias lingüísticas, pero que se ven muchas veces influenciadas unas a otras. Por ejemplo, los Pai Pai o los Quiliwa o los Quiñay en Baja California tienen un repertorio de cantos con una interesantísima empatía con este repertorio. Hay muchos ejemplos grabados y todavía se siguen practicando, y entre los Yoreme, Odam y demás. Exacto, bueno, es realmente una gran contribución, porque además para los compositores y compositoras del siglo XXI que puedan realmente nutrir su creatividad en elementos reales y no simplemente en mundos musicales imaginarios, y saber lo que dices que es fundamental, que no podemos hablar de la música de los aztecas, porque ni era música ni eran aztecas, sino de un conjunto que incluye texto, narrativa, poética, danza y sonidos, y son totalmente parte, como la milpa, de la misma ecología poética que pues nos habla, como dices tú muy bien, del erotismo, que es parte de la vida y que es parte de la muerte, y pues la misma música, un sonido empieza y termina en el silencio, igual que una vida humana. Aquí estoy citando a un autor que recientemente ganó el premio Princesa de Asturias, pero no nos metamos en más Honduras. Simplemente agradecerte mucho tu presentación, invitar a las personas que tengan interés en adentrarse más en estos temas, en leer obviamente los trabajos del doctor Gabriel Parellón y las ligas que vamos a poner en la página de YouTube y de Facebook, para que sigan escuchando
estos trabajos tan originales, tan interesantes y basados realmente en evidencias de muchos tipos y un análisis lingüístico, retórico, semántico, semiológico. Y invitarlos también a que el próximo jueves nos acompañen para una presentación que hará la doctora Ana Alonso Minutí. Ella es una mexicana que actualmente es profesora precisamente de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos y que ha publicado hace unos meses una análisis de la obra y una biografía de Mario Lavista que lleva como título Espejos de Sonidos. Mario Lavista también un alumno muy cercano a Carlos Chávez y que pues tomó totalmente como la generación de la ruptura otros caminos para su creatividad musical. Así es que Gabriel, mil gracias. No sé si quieras dar alguna palabra de despedida y seguiremos en contacto. Gracias. Nada más quería saber si hay oportunidad de ver un minuto de la flor del cacao, el Cacahuaxochitl cuicat, Ah, claro. que quedó pendiente, es muy poquito tiempo, pero No, creo que vamos a dejar que este canto del cacao sea con que cerremos la presentación, si estás de acuerdo. sí, muchísimas gracias. Vamos a empezar a ver, hay muchos mexicanos que no conocen el árbol del cacao. Creo que es muy importante que como mexicanos lo conozcamos porque el principio es que es hermosísimo. Ese es el inicio y el texto está comprendido en los cantares de los romances de los señores de la Nueva España. Muchísimas Excelente. gracias por la invitación. Saludos. Gracias a ti. Hasta pronto.
Gracias.